El mundo del anime ya no se limita a pantallas. Se ha convertido en un campo de batalla de ideas, retornos y revoluciones creativas. Y en los próximos meses, todo cambiará. Empecemos con la noticia que sacudió a millones. Beerus regresa en Dragon Ball Super, pero no como dios de la destrucción. Fuentes internas confirman que su arco explorará su origen como ángel caído, vinculado directamente al nacimiento del multiverso. ¿Será posible que Whis lo haya traicionado? El rumor crece, y con él, la sombra de una guerra divina. Mientras tanto, Danmachi anuncia su nueva temporada, adaptando por fin el arco del falsario, donde Bell enfrentará una verdad que destruirá su fe en los dioses. Y esta vez, Hestia no podrá salvarlo. Pero el caos no se detiene allí. Dorohedoro vuelve. Sí, leíste bien. La obra maestra del absurdo y la violencia surrealista regresa con una segunda temporada que promete borrar la línea entre realidad y pesadilla. Cabeza de coliflor ya está listo. Y esta vez, trae refuerzos del infierno hueco. En el frente oscuro, Jujutsu Kaisen prepara su clímax final. No habrá redención, no habrá paz. Solo una elección: destruir al mundo o dejar que Sukuna lo cure con sangre. Yuji Itadori ya tomó su decisión. Pero el precio será su humanidad. Y hablando de decisiones imposibles, Tokyo Revengers lanza un spin-off centrado en Mikey. Titulado Mikey, Sangre y Silencio, explorará los años perdidos entre Valhalla y Bonten. Y revelará quién realmente controlaba su mente. Spoiler: no fue Tenjiku. El fuego sagrado también arde. Demon Slayer confirma una nueva película enfocada en Muichiro Tokito, con una batalla contra una luna alta jamás vista, cuyo poder rivaliza con Muzan mismo. Mientras, One Piece avanza hacia el final saga con giros brutales. Luffy activará una transformación prohibida vinculada al Will of the. Zoro heredará el título de Rey Espadachín, a costa de su alma. Y Shanks ya no es aliado, es juez. My Hero Academia también se acerca al colapso. Deku y Bakugo fusionarán sus quirks en un último acto de desesperación. Pero el verdadero enemigo no es All for One. Es la sociedad que ya no cree en los héroes. Chainsaw Man. Temporada 2 tiene fecha, este otoño. Y el tráiler filtrado muestra a Denji perdiendo su humanidad por completo. Esta vez, no lucha por Makima. Lucha porque ya no siente nada. Incluso los clásicos resucitan. Yu Yu Hakusho anuncia contenido inédito basado en los manga no publicados de Yoshihiro Togashi, incluyendo el destino real de Sensui y su conexión con el reino de los espíritus oscuros. Mientras, Nier Automata se convierte en anime bajo la dirección de Yuki Kajiura y el estudio MAPPA. La promesa: lealtad absoluta al juego, con escenas aún más perturbadoras. Y si eso no es suficiente, Estudio Ghibli y MAPPA negocian una colaboración secreta, un corto experimental que fusionará la poesía de Miyazaki con la crudeza visual de Attack on Titan. El tema: la muerte de la inocencia en la era digital. En el campo deportivo, Blue Lock entra en su fase final. Solo 3 jugadores quedarán. Y uno de ellos morirá en el campo. No por lesión, sino por obsesión. Oshi no Ko confirma su temporada 3, y con ella, el final trágico anunciado desde el episodio 1. Ai Hoshino no renació para ser feliz. Renació para exponer la podredumbre del entretenimiento, aunque le cueste la vida. Finalmente, Wit Studio, creadores de Vinland Saga, lanza un nuevo anime original, Eclipse, una historia de terror psicológico, donde los personajes pierden recuerdos cada vez que mienten. La pregunta no es ¿quién sobrevivirá?, sino ¿quién seguirá siendo humano? Estas no son solo noticias, son señales. Porque el anime ya no cuenta historias,
Anticipa el colapso del mundo real. Suscríbete y activa la campanita. En Sombras del Misterios, no esperamos el futuro. Lo desciframos antes de que llegue.